En este video vamos a hablar sobre las leyes de Mendel como parámetros para el estudio de la transmisión de caracteres hereditarios y su relevancia en el estudio de la genética mendeliana. Además de algunos ejemplos para demostrar cómo estas leyes se manifiestan en la herencia de rasgos hereditarios. Antes de iniciar con lo que son las leyes de Mendel, es importante primero explicar brevemente de dónde surgen estos conceptos y qué es la genética mendeliana. La genética mendeliana o herencia mendeliana son los principios primarios que se relacionan con la transmisión de características hereditarias y abarcan un conjunto de reglas o leyes que predicen y explican la transmisión de características entre organismos. Gracias a esta área de la genética, podemos predecir y explicar la manifestación de genotipos y fenotipos a lo largo de múltiples generaciones. La genética mendeliana es de suma importancia en la actualidad para el estudio de enfermedades o patologías relacionadas a la transmisión de genes entre padres e hijos. Estas leyes surgieron a partir de las investigaciones realizadas por Gregor Mendel en el año 1865, en relación a la transmisión de rasgos hereditarios en híbridos de plantas. Gregor Mendel basó sus estudios en cruces controlados entre plantas de frijol y pudo, a partir de sus estudios, concluir que existían ciertos rasgos físicos que se transmiten entre generaciones en números proporcionales y no aleatorios. Aunque en aquellos tiempos no se conocía el ADN ni sus mecanismos de funcionamiento, Mendel fue capaz de descubrir que la herencia de rasgos se daba por dominancia entre alelos y que existían rasgos dominantes sobre otros que se iban a expresar con mayor frecuencia en las poblaciones. A partir de sus estudios, Gregor Mendel concluyó que la transmisión de caracteres hereditarios sigue tres leyes fundamentales. Ley número 1, ley de uniformidad. Cuando dos individuos de raza pura, es decir, homocigotos completamente para un carácter dominante o recesivo, se cruzan entre sí, todos los individuos resultantes en la primera generación F1 serán iguales entre sí. Para entender mejor estas palabras, vamos a realizar un breve ejemplo. En el siguiente ejemplo, tenemos el cruce de dos perros labradores retriever, donde el color de pelaje amarillo del alelo A mayúscula tiene un carácter dominante sobre el pelaje café con el alelo A minúscula. Tenemos un perro de color pelaje amarillo con el genotipo A mayúscula, dos alelos completamente iguales, es decir, un individuo completamente puro para este rasgo, que se cruza con otro perro con un pelaje café, con un genotipo A minúscula, es decir, otro individuo puro, pero para otro alelo recesivo. Cabe destacar que ambos individuos son puros en sus genotipos para estos rasgos, y al realizar el cruce es importante que todos los alelos de un individuo se crucen con todos los alelos del otro, es decir, A mayúscula por A minúscula por A minúscula, y poner esto en un cuadro de Punnett. Si agarramos los alelos y los ponemos en un cuadro Punnett y realizamos los cruces respectivos, A mayúscula con A minúscula con el segundo A minúscula por los demás A minúsculas, obtenemos que todos los cachorros de la camada F1 serán iguales entre sí, en su fenotipo y en su genotipo, pero todos tendrán una coloración amarilla, ya que el alelo A mayúscula es dominante sobre A minúscula. Esto demuestra que los cruces entre dos individuos diferentes y puros en sus genotipos siempre darán como resultado una generación F1 igual, porque tenemos solo crías de pelo amarillo que son completamente iguales en su genotipo y en su fenotipo. Ley número 2, ley de segregación de caracteres. Durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa de su miembro respectivo para formar un gameto diferente, de modo que cada gameto formado tiene únicamente un alelo de cada tipo de gen. La segregación independiente puede ser mejor entendida mediante un ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a realizar otro cruce. Sin embargo, vamos a cruzar dos individuos heterocigotos en sus genotipos. El alelo R mayúscula define una coloración roja en la flor y es dominante sobre el alelo R minúscula, que define una coloración azul de la corola.
tenemos dos plantas que son heterocigotas, pero como R mayúscula es dominante sobre minúscula, ambas tendrán una coloración roja. Si cruzamos dos individuos con el genotipo R mayúscula, R minúscula, heterocigotos entre sí, de manera que todos los alelos se cruzan con todos los alelos del otro individuo, es decir, R mayúscula se cruza con R mayúscula con R minúscula, y luego R minúscula con R mayúscula y R minúscula con R minúscula, obtenemos una proporción de 3 a 1 de flores rojas. Esto nos dice que existe una posibilidad del 25% que debido a segregación independiente de los alelos, nazca una flor azul de genotipo R minúscula, y una posibilidad del 75% que nazcan flores rojas heterocigotas. Los alelos se separan durante la meiosis de su par, por lo que si cruzamos dos flores rojas heterocigotas, siempre existirá la posibilidad de que los alelos recesivos se terminen uniendo entre sí, es decir, que el alelo R minúscula se separe de su par y se termine juntando con otra R minúscula que se separó de su par. Ambos alelos se unen y forman un individuo con una coloración azul con un genotipo recesivo. Finalmente, tenemos la ley número 3, denominada ley de transmisión independiente. La segregación de los alelos de un gen es independiente de la segregación de los alelos de otro gen. Esto quiere decir que los alelos que contienen información para rasgos hereditarios diferentes se transmiten entre sí de manera diferenciada e independiente. Pese a esto, cabe resaltar que existen ciertas excepciones a esta ley, ya que los genes que se encuentran ligados entre sí se transmiten siempre de manera conjunta. Aunque no vamos a profundizar en el ligamiento, es importante mencionar que existen genes que son tan cercanos entre sí en la posición del ADN que la posibilidad de que se separen por recombinación disminuye drásticamente, por lo que se heredan siempre de manera conjunta. Sin embargo, vamos a ignorar esto y realizaremos otro ejemplo para explicar la ley de transmisión independiente. Por ejemplo, tenemos el cruce entre dos tipos de guisantes con diferentes genotipos, donde el color amarillo de la semilla está dado por el alelo dominante A mayúscula y el color verde de la semilla por el alelo recesivo A minúscula. Además, vamos a añadir otro alelo para otro rasgo diferente, donde tenemos el carácter de la forma de la semilla, donde las semillas lisas tienen un alelo dominante B mayúscula y las semillas rugosas tienen un alelo recesivo B minúscula. Cabe resaltar que el cruce es entre dos semillas amarillas con un aspecto liso, pero que son heterocigotas, es decir, tienen un alelo dominante para el color amarillo y un alelo recesivo para el color verde, y otro gen con el alelo B mayúscula para las semillas para una superficie lisa y B minúscula para una superficie rugosa. Al realizar este cruce hay que tener un cuidado especial, ya que debemos cruzar un alelo para cada rasgo con otro alelo para cada rasgo del otro individuo, es decir, A mayúscula por A mayúscula por B mayúscula, y luego B mayúscula por A mayúscula, B mayúscula por B mayúscula, lo que nos da como resultado 4 alelos para cada cruce. Al cruzar el guisante de genotipo A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula con otro guisante del mismo genotipo, da como resultado en la primera generación 9 semillas amarillas lisas, 3 semillas verdes lisas, 3 semillas amarillas rugosas y solamente una semilla verde rugosa. Los resultados demuestran que las características se transmiten de manera independiente entre sí y que el color y la forma de la semilla son independientes entre sí al momento de generar los gametos. Es decir, la coloración amarilla de la semilla no va a definir la forma de esta y viceversa, porque son genes diferentes y por lo tanto se segregan y se heredan de manera independiente, es decir, no depende una de cada una. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.